Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta semana número 13 de nuestro módulo de temas selectos de matemáticas 2. Vamos a compartir pantalla y aquí podemos ver la portada de nuestro trabajo de esta semana. Es la semana número 13. Estamos en la segunda unidad que se llama representación geométrica de cónicas y transformaciones en sistemas de coordenadas. Mi nombre es Raúl Campos Posada y estamos desde el CONALEP Monclova. Aquí está nuestro temario general donde podemos apreciar que estamos en la parte medular de la unidad número 2 que corresponde a la semana número 13. Y para esta semana, la semana 13, estamos viendo la progresión de aprendizaje número 7, que dice, estudia el movimiento planetario utilizando las leyes de Kepler. Pensamiento variacional, aspectos analíticos de la elipse. Si ustedes se dan cuenta, ya abandonamos el concepto de línea, ya abandonamos el concepto de parábola y ahora estamos en el concepto de la elipse. ¿Qué es la elipse? Si tenemos un cono y ese cono lo cortamos transversalmente, estaremos viendo una elipse que es el corte transversal del cono. Dice, la elipse en nuestro día a día es posible observar lugares geométricos de la elipse, tales como en enormes escalas el movimiento de los planetas. Recordemos que el movimiento de la Tierra no es circular, es una elipse que está girando alrededor del Sol. Y en situaciones de una magnitud menos grande, como la proyección de las sombras. Dice aquí, se le conoce como elipse al lugar geométrico formado por una curva cerrada. La elipse, igual que la circunferencia, son curvas cerradas, donde la suma de la distancia de todos los puntos respecto a el foco es la misma, es igual. Pero aquí en la elipse tenemos dos focos. Recordemos que en la parábola teníamos un foco. Aquí en la elipse tenemos dos focos. Si vemos la parábola de esta manera, aquí tenemos un foco. Si tenemos una segunda parábola con un segundo foco, estamos formando una elipse con dos focos. Entonces, la elipse es igual que la parábola, pero la elipse tiene dos focos. Elementos de una elipse. Centro, punto medio del segmento que une los dos focos de la elipse. Aquí tenemos un foco, aquí tenemos un segundo foco. El punto medio entre los foco 1 y foco 2 se le llama centro. Centro. Distancia focal es la longitud entre los dos focos. Del foco 1 al foco 2, esa distancia se llama distancia focal. Y dentro de las fórmulas se le da a conocer como 2C. Radio vector. ¿Qué es un radio vector? Dice, son los segmentos que unen cualquier punto con los focos. Aquí tenemos este punto, que es esta distancia, este punto de la parábola, partiendo de que es media elipse, a este punto y al foco es la misma distancia, es la misma distancia del radio vector, radio vector. Esto es respecto a la parábola, pero recordemos que en la elipse tenemos dos focos. Vamos a tener radios vectores por un lado hacia un foco y vamos a tener radios vectores hacia el segundo lado, que es el segundo foco. ¿Qué es la cuerda? Al igual que en la parábola,
Una cuerda es un segmento de recta que une dos puntos de la elipse. Aquí tenemos un punto A, aquí tenemos un punto B. Esa es una cuerda. Es la línea que une dos puntos cualquiera de la elipse. Aquí tenemos un punto A, aquí tenemos un punto B, es la unión. Si otro punto está por aquí y el otro está por acá, esta cuerda también une dos puntos de la elipse. ¿Qué es el diámetro? El diámetro es la cuerda que pasa por el centro de la elipse. Recordemos que aquí hay un punto A, acá hay un punto B y esta es una cuerda, pero esta cuerda está pasando por el centro de la elipse. También recordemos que la elipse es como un huevo, es como un círculo, una circunferencia achatada, y al estar achatada va a tener dos ejes. Un eje mayor, que es la distancia que está entre los dos puntos más lejanos de la elipse, y un eje menor, que es el otro eje. Vamos a leer qué es el eje mayor. Dice, es el diámetro. ¿Por qué es el diámetro? Porque une dos puntos de la elipse y pasa por el centro. Dice, es el diámetro que pasa por ambos focos de la elipse y su valor es 2A, también llamado eje focal. Aquí tenemos, este es el eje mayor. Es la distancia más grande que hay entre dos puntos de la elipse. Y aquí podemos apreciar también el eje menor, que son los dos puntos más cercanos de un diámetro que pasa dos puntos de la elipse pasando por el centro. Ahora estamos viendo aquí el eje menor, que ya lo comentamos, pero vamos a ver con detalle qué es el eje menor. Dice, es el diámetro que es perpendicular. Recordemos que perpendicular significa que tiene 90 grados, el diámetro perpendicular al eje mayor. Entonces está el eje mayor, está el eje menor, y son 90 grados lo que hay entre los dos ejes. Su valor es una constante 2b, también llamado eje normal. Ese 2b se va a utilizar para las fórmulas. Lado recto. Esto también lo vimos en la parábola. Los lados rectos son cuando esta cuerda pasa por el foco y es perpendicular al eje mayor. Era el mismo concepto que teníamos en la parábola, pero aquí, como tenemos dos focos, pues hay más lados rectos. Son las cuerdas que pasan por los focos perpendiculares al eje mayor. Vértice. Recordemos que en la parábola teníamos un vértice, pues aquí en la elipse tenemos cuatro vértices. Si ustedes ven en este del vértice izquierdo, es como si fuera una parábola. Si vemos el vértice superior, también es como si fuera otra parábola. Tenemos un vértice del lado derecho, también como si fuera una parábola que se abre hacia el lado izquierdo. Y también tenemos un vértice en el lado inferior, que es como una parábola que se abre hacia arriba. Tenemos cuatro vértices en una elipse. Ahora estamos viendo otro concepto que se llama excentricidad. ¿Qué es la excentricidad? Nos habla qué tan aplastada está la elipse, qué tan achatada están los dos polos. Puede ser que sea muy parecida a una circunferencia o puede ser que esté muy achatada. Y esa es un coeficiente que se llama excentricidad. Ese coeficiente varía entre 0 y 1. Todas las excentricidades están entre 0 y 1. Muestra qué tan aplastada está la elipse. Seguimos. Ahora vamos a entrar con el segundo punto.
El segundo punto es primera forma ordinaria, primera forma ordinaria de la ecuación de la elipse, primera forma ordinaria. Y aquí tenemos lo que es, hay dos tipos de elipse. Si el eje mayor es horizontal, vamos a llamarle que es una elipse horizontal. Si el eje mayor es vertical, pues vamos a llamarle que la elipse es vertical. Vamos a ver las ecuaciones ordinarias de la elipse cuando la elipse es horizontal. Entonces aquí tenemos x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1 y tenemos una forma general donde es ax cuadrada más y cuadrada más dx más ey más f igual a 0. Si ustedes recuerdan, a, C, D, E y F son constantes en la forma general. Esto es para la elipse horizontal. Y para la elipse vertical, prácticamente la misma fórmula, nada más cambian los denominadores. Sería x cuadrada sobre b cuadrada. En la izquierda era a cuadrada, aquí es b cuadrada. Más y cuadrada sobre a cuadrada, en la izquierda era b cuadrada. Y también tenemos una forma general muy parecida a la primera. Y de esa manera estamos viendo las ecuaciones de la elipse, tanto en la elipse horizontal como en la elipse vertical. Ahora vamos a ver un video para reforzar este concepto. En este video nos vamos a enfocar en la cónica elipse, principalmente en los elementos de la elipse y en la primera ecuación ordinaria de la elipse. En cuanto a los elementos, pues primero lo que tenemos es el eje focal, que en este caso coincide con el eje X, ya que el centro de la elipse se encuentra en el origen del sistema coordenado, y luego tenemos el eje normal, que siempre es perpendicular al eje focal y coincide con el eje Y. Luego tenemos los focos. La distancia focal, pues es la distancia entre los dos focos de la elipse. Los vértices, que son los extremos de la elipse y que forman el eje mayor de la elipse, que lo vamos a ver más adelante, que es esta distancia entre los dos vértices. Luego tenemos lo que son los vértices A y A', que conforman el eje menor. Luego tenemos la cuerda, que va del punto B a B', no es más que una línea recta que corta la elipse en dos puntos. Luego la cuerda focal es igual, una línea recta que corta la elipse, pero pasa por alguno de los focos, por eso se llama cuerda focal. Luego tenemos el lado recto y la longitud está determinada por una expresión que vamos a ver más adelante, y esta siempre es perpendicular al eje focal. Luego tenemos el diámetro de la elipse, que pasa por el centro de la elipse y que también es una cuerda de la elipse. Y la distancia del foco al punto P y del punto P al otro foco se llaman radiovectores. La suma de estos radiovectores siempre es la misma, es decir, que es una constante. Y por último tenemos el centro de la elipse. Y pues estos son todos los elementos de la elipse. Hay que aprendérselos porque muchos de los ejercicios que se van a ver más adelante mencionan algunos de estos elementos. Entonces, pues hay que repasarlos. En cuanto a la primera ecuación ordinaria de la elipse, pues su centro está en el origen. Y primero tenemos que definir algunas cantidades, por ejemplo, la longitud A, que va del centro al vértice, por lo tanto las coordenadas de los vértices B' es menos A, 0, porque está a la izquierda del eje Y, y la coordenada de B es A, 0.
Luego tenemos la longitud B, que en este caso formaría el semieje menor. Esta longitud A es el semieje mayor. Y pues las coordenadas del vértice A sería 0, B. Y el de A', ya que está por debajo del eje X, sería 0, menos B. Luego tenemos esta longitud, que es la C, que es la distancia del centro al foco. Por lo tanto, las coordenadas del foco, si está a la derecha del origen, es C, 0. Si está a la izquierda, que es F', sería menos C, 0. Y la ecuación en este caso es x cuadrada sobre el semieje mayor al cuadrado más y cuadrada sobre el semieje menor al cuadrado igual a 1. Luego, si tenemos la elipse cuyo eje focal coincide con el eje Y, pues ahora las coordenadas de los focos son 0, C y 0, C. En cuanto a los vértices, pues sería 0, A y 0, menos A. Y las coordenadas de los vértices A y A' sería menos B, 0 y B, 0. Y su ecuación en esta ocasión, si se fijan, cambian los semiejes mayor y menor. Ahora es x al cuadrado sobre el semieje menor más y sobre el semieje mayor al cuadrado, todo igual a 1. Luego estas constantes, la A, la B y la C, están ligadas con la siguiente ecuación, que nos dice que A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. Luego tenemos la excentricidad. La excentricidad es una propiedad muy importante, ya que nos dice qué tan circular o qué tan aplastada está la elipse. Entre más cercano esté a 1, más aplastada va a ser la elipse. Entonces, esta elipse está determinada por la longitud C entre la longitud A, que podemos reescribir como la raíz cuadrada de A cuadrada menos B cuadrada, simplemente despejando la C de aquí. Y esto sobre A, y tiene que ser menor a 1. Más adelante vamos a ver que cada cónica tiene un valor específico de excentricidad. Entonces, en cuanto a la elipse, la excentricidad está entre 0 y 1, sin tocar el 0, porque si la excentricidad es igual a 0, será una circunferencia. Y por último, tenemos la longitud del lado recto, que está determinada por 2 veces la longitud del semieje menor al cuadrado sobre el semieje mayor. En este video. Ahora vamos a ver un ejemplo para ilustrar estos cálculos. Dice aquí. Dice, obtener la ecuación de la elipse con centro en el origen que pasa por el punto 0,1 y tiene el eje mayor sobre el eje X. Y su distancia focal es 6. Ya nos están dando muchos datos aquí. Solución. La distancia focal es 6. Por lo tanto, C es 3. Recordemos que la distancia focal es de foco a foco, mientras que la C es del centro a uno de los focos, la mitad. Ahora, como el eje mayor se encuentra sobre las eje X o las abscisas, tiene el centro en el origen, entonces los focos están los puntos menos C, 0 y C, 0. Entonces es menos C y más C. Es decir, el foco 1 está en menos 3,0 y el foco 2 está en 3,0, tanto hacia arriba como hacia abajo del origen, hacia arriba y hacia abajo y hacia la izquierda y hacia la derecha. En este caso, como está el eje mayor en las X, es una horizontal, es una elipse horizontal, donde el foco está en el eje X
menos 3 y el otro foco está en el eje X más 3. Ahora, como el punto que pasa por la elipse nos lo están dando en la redacción es 0,1, pertenece a la elipse y pasa por el origen del plano cartesiano, determinamos que la mitad de la longitud del eje menor de la elipse es 1. 1. La ecuación B es igual a A cuadrada menos C cuadrada. Sustituimos los valores de B y C, donde B es 1 y C es 3. Podemos encontrar el valor de A o de A cuadrada, que es igual a 10. Por lo tanto, nuestra elipse va a quedar X cuadrada sobre 10, que es la A cuadrada, y la Y cuadrada sobre la B cuadrada, que es 1. Por lo tanto, aquí está nuestra elipse. El eje menor es 1 y el eje mayor es raíz de 10. 0, 3.33, más o menos por ahí. Entonces, esta es nuestra elipse del ejemplo. Y con eso, mis queridos jóvenes, estamos llegando a la tarea número 13. Resuelve en tu cuaderno los siguientes ejercicios. Encuentra la ecuación de la elipse que cumple con lo siguiente. Aquí tenemos dos vértices en el 4,0 y 0,4 y los focos están en menos 2,0 más 2,0. Y un segundo problema que dice que los vértices están en 0, menos 5 y 0,5 y los focos están en 0, menos 3 y 0,3. Y un segundo problema que dice obtener la ecuación de la elipse con centro en el origen cuyos ejes miden 2 y 6 y su eje mayor está sobre las X. Y con eso, estimados jóvenes, estamos llegando a la práctica semanal 13, que sale de nuestro libro de la guía del módulo. Y con eso les doy las gracias por ver este video número 13. Recordemos que estamos en Conalep Monclova, mi nombre es Raúl Campos Posada. Vamos a hacer los trabajos que estamos en la recta final de nuestro módulo. Saludos a todos. Gracias. Hay que entregar los trabajos para no tener problemas al final. Saludos.